Hey, ¿qué tal? Qué gusto que estés con nosotros en Meditaciones Diarias. Es momento de Inverso. Hola, hola, buenos días, muy buenos días, jóvenes y señoritas. Estamos iniciando la semana y bueno, estamos en la sección Interpreta. Te saluda y te acompaña el día de hoy tu amiga Estrellita desde la ciudad de Oaxaca. El título es Cuídense de lo extraño, así que está muy interesante. Acompáñame a estudiar. Hebreos 13, 7 al 17 contiene una exhortación a respetar y a obedecer a los líderes de la congregación. Comienza con una invitación a acordarse de los líderes del pasado que anunciaron el mensaje de Dios y termina con un llamado a obedecer a los líderes del presente. Los líderes del pasado son probablemente los primeros que predicaron la palabra y fundaron la congregación. El llamado al acordarse de ellos no se refiere simplemente a un ejercicio mental o recogimiento ni a un atributo externo que los honre. Pablo explica que deben acordarse de ellos meditando en el resultado de su conducta y siguiendo el ejemplo de su fe. Para Pablo, la mejor manera de recordar y honrar es la emulación. De esta forma, Pablo añade a los líderes fundadores de la congregación a la lista de héroes fieles a los que creyeron o creyentes que deben tener presentes. Esta lista incluye a los héroes de la fe de Hebreos 11 y a Jesús, el ejemplo consumado de la fe. En Hebreos 12, el autor señala además que Jesús es el mismo, ayer, hoy y siempre. Él está en marcado contraste con los falsos maestros que cambian con el tiempo y cuyas enseñanzas terminan siendo diferentes y extrañas. El llamado a recordar a los líderes en Hebreos 13:7 se repite en términos más categóricos al final de esta sección. Se exhorta a los creyentes a obedecer a los líderes porque se preocupan sin descanso por ellos. Describe a los líderes como pastores que están a cargo del bienestar espiritual de la congregación, que es su rebaño y que rendirán cuentas a Dios por su estado espiritual. Esto, por supuesto, también es válido para todos los dirigentes de nuestra iglesia, así como en todos los niveles de la denominación. El texto o el contexto también sugiere que los líderes son pastores que sirven bajo el liderazgo de Jesús, el gran pastor de las ovejas. Esta armonía entre el cuidado y la fidelidad de los líderes y a la obediencia y a la confianza de los miembros genera mucha alegría. Esto puede significar que los líderes servirán a la congregación con alegría o que rendirán cuentas a Dios de la congregación a su cargo con alegría y no con dolor. Pablo continúa describiendo la relación entre las enseñanzas extrañas y los alimentos, que se menciona en Hebreos 13:9, la cual probablemente no tiene nada que ver con la distinción entre alimentos limpios e inmundos. ¿Por qué? Primero, Pablo no parece preocuparse en ninguna parte de la epístola por la distinción entre alimentos limpios e inmundos. Sabemos que en Hechos 15, que la iglesia cristiana primitiva predicaba tanto que los creyentes son salvos por gracia, como que debían seguir observando algunas regulaciones alimentarias. La distinción entre alimentos limpios e inmundos en otras regulaciones bíblicas no se opone a la gracia. De hecho, Pablo afirma que el nuevo pacto describe la ley en el corazón. Sin embargo, lo que el autor sí deja muy claro es que los sacrificios de animales y la mediación sacerdotal levítica en el santuario han sido reemplazados por el sacrificio superior de Cristo y de su mediación sacerdotal. En segundo lugar, el contexto sugiere que Pablo no está criticando a sus lectores por abstenerse a ciertos alimentos, sino por participar de ellos en la esperanza de obtener de alguna manera la gracia. Probablemente está advirtiendo sobre la participación de ciertos rituales judíos o comidas religiosas que se celebraban como una extensión de los sacrificios de animales en el templo y que se suponía que proporcionaban méritos espirituales o gracia. Pero la gracia no se consigue por medio de comidas. La gracia solo viene a través del sacrificio y la mediación sacerdotal de Jesucristo. Los creyentes tienen un altar, la cruz de Cristo, de la cual pueden comer. Según Hebreos, la gracia viene del trono de Dios. Esta gracia, mediada por Cristo, es un ancla firme y segura
que está sujeta al trono de Dios mismo. En esta gracia que recibimos a través del sacrificio de Cristo, lo que proporciona estabilidad, seguridad a nuestro corazón. Cuando el corazón ha sido afirmado de esta manera, no se deja llevar por nuevas doctrinas, ni se aparta. Muy bien, después de que hayas repasado el texto que has copiado y resaltado, ¿qué enseñanzas especiales crees que refleja? ¿Qué preguntas te surgen? ¿Qué partes te parecieron difíciles? ¿Qué otros principios y conclusiones encuentras? ¿Por qué cualquier cosa que hagamos para agregar al sacrificio de Cristo es contraria al Evangelio y la gracia que encuentra en Jesús? Ok, entonces es momento de que oremos. Querido Padre, que estás en el cielo, santo y alabado es tu nombre. Señor, en esta mañana queremos pedir que tú puedas estar con nosotros en esta lección, Señor, que podamos entender y comprender claramente lo que el mensaje quiere decirnos. Ayúdanos también, Señor, a poder cuidarnos de lo extraño. En Jesús pedimos y agradecemos todo. Amén. Muy bien, pues esto ha sido todo el día de hoy. Recuerden que les acompaña su amiga Estrellita y bueno, que tengan un excelente día, que Dios les bendiga. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Te invito a seguir sintonizando www.jovenadventista.com. Asimismo a que compartas esta lección con los hashtags Inverso, Radio Joven Adventista y Meditaciones Diarias. Que la gracia, el amor y la paz de Jesús se queden contigo. Dios te bendiga.